con lo que son las exposiciones del curso de física. Hoy vamos a iniciar con el tema de lo que son ondas y sonidos. Los integrantes del día de hoy somos Darlene Castañeda, Brian Herrera, Cristel Pacheco, Sterling Espina y mi persona hablando, Diego Gómez. Así que bueno, vamos a iniciar con el primer tema. Buenos días, ingenieros y compañeros. Mi grupo y yo les hablaremos sobre las ondas y sonidos y yo empezaré hablándoles sobre las ondas. Mi nombre es Darlene Castañeda. Para empezar, ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación en un medio que se propaga a través del mismo a una velocidad campo eléctrico o campo magnético. El espacio perturbado puede tener o no materia. Las ondas implican transporte de energía sin transportar lo que es materia. Para entender mejor las ondas, hablaremos sobre lo que son las ondas en una cuerda, ya que son apropiadas para entender y son fáciles de visualizar. Las ondas que se producen en una cuerda consisten en vibraciones mecánicas de los elementos de un medio material. Al igual que las ondas sonoras, los comportamientos de las ondas mecánicas se pueden comprender en las leyes de la mecánica, las cuales rigen el movimiento de los objetos materiales. Siguiente diapositiva. La energía que lleva el objeto es su propia energía cinética. Y aquí podemos observar la fórmula de energía cinética, que se representa con K. K es igual a un medio por masa por velocidad al cuadrado. M significa masa y V significa velocidad. Siguiente diapositiva. En estas imágenes podemos notar en la primera que se da una vibración, la cual se desplaza con una velocidad constante a lo largo de la cuerda. En la imagen podemos notar que una persona sujeta un extremo A y el extremo B está sujeto a un soporte fijo. Cuando la persona da un golpe hacia arriba y hacia abajo, el extremo que se sujeta se forma lo que es una vibración que se mueve a lo largo de toda la cuerda hasta el extremo con una velocidad constante. Al alcanzar el punto B, la vibración golpea el soporte y vuelve hacia el punto A. En la segunda imagen podemos notar la disposición de una polea y un peso que convierte la energía de una vibración en energía potencial de un peso. Para poder demostrar que la vibración lleva energía, cuando la vibración realiza el recorrido y alcanza el punto B, el peso es desplazado momentáneamente hacia arriba y con esto se puede comprobar que la vibración puede realizar lo que es el trabajo. El trabajo de la cuerda permite que la energía fluya a lo largo de la cuerda desde el extremo B al extremo A. En este proceso no hay transferencia de masa debido a que la cuerda permanece donde estaba desde el inicio. Siguiente diapositiva. En estas imágenes podemos notar lo que son las posiciones del por una onda en un instante. En el inciso C, el desplazamiento de la cuerda después de 0.2 segundos más tarde. Siguiente diapositiva. En esta imagen podemos notar lo que es un tren de vibraciones desplazándose sobre una cuerda. Esto sucede cuando el extremo se sacude constantemente, estableciendo así lo que es una configuración
ondulatoria permanente en la cuerda, la cual tiene lo que es una oscilación constante de peso. Cuando hablamos de oscilación, nos referimos a un momento periódico que se mueve a lo largo de la cuerda en una misma trayectoria de ida y vuelta respecto a la posición de equilibrio. Siguiente diapositiva. Onda transversal y onda longitudinal. La onda transversal es una onda en la que los puntos del medio se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. La onda en la cuerda es una onda transversal, esto debido a que los puntos se desplazan en dirección perpendicular a ella, mientras que la onda se difunde en una misma dirección. La onda longitudinal es una onda en la que los puntos del medio se mueven hacia atrás y hacia adelante en dirección paralela a la propagación de la onda. Y por último podemos observar una imagen de la onda transversal y la onda longitudinal, donde podemos notar la diferencia. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré un poco sobre la teoría matemática de las ondas. Todas las propiedades de las ondas mecánicas pueden deducirse matemáticamente de los principios de la mecánica, en especial en la segunda ley de Newton, la cual establece que si una fuerza neta es aplicada a un objeto, la velocidad del objeto cambiará dado su dirección. Los principios de la mecánica sirven como base y apoyo en la teoría de las ondas. Siguiente diapositiva. Estas son algunas uno y 2, y M significa masa. La segunda fórmula es la fórmula de velocidad, en donde T significa tensión, M masa y L longitud. La teoría matemática muestra que en general una onda cualquiera se propaga de un modo parecido. Para demostrar la velocidad de una onda en la cuerda se utiliza esta fórmula. Densidad lineal, que es igual a masa partido longitud. Y la cuarta fórmula es otra fórmula de velocidad. Y en esta ecuación se muestra que la velocidad de una onda en una cuerda estirada crece en cuanto a la raíz cuadrada de la tensión y disminuye con la raíz cuadrada de la masa por unidad longitudinal. Gracias. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, pues, mi nombre es Diego Armando Gómez Morales, así que voy a empezar con lo que es mi tema. Diapositiva, por favor. Vamos a empezar hablando por lo que es la superposición de ondas. Bueno, aquí dice que cuando dos ondas se encuentran en un punto o en una región del espacio, el resultado es una nueva onda, cuya perturbación es la suma de las perturbaciones de dos ondas originales. Se denomina interferencia al resultado de la superposición de ondas o más ondas armónicas. En la siguiente diapositiva. Bueno, ahora el principio de la superposición. El principio de la superposición o el teorema de superposición es una herramienta matemática que permite descomponer un problema lineal o otro tipo de dos ondas o más subproblemas más sencillos, de tal manera que el problema original se obtiene como superposición o suma de estos subproblemas más sencillos.
La siguiente diapositiva. ¿Qué sucede cuando dos ondas interfieren? Lo vamos a encontrar como dos nombres, que estaría la constructiva y la destructiva. La siguiente diapositiva. Bueno, en primero, ¿qué es la onda constructiva? Esta dice que se produce cuando las ondas chocan o se superponen en fases, obteniendo una onda resultante de mayor amplitud que las ondas iniciales. Acá podemos ver lo que es una imagen de cómo se representa la onda constructiva de una forma pues no tan alterada, sino que relajada. Y ahora vamos a ver la diferencia entre la constructiva y la otra. La siguiente, por favor. Ahora la destructiva. En la superposición de ondas, en antifase de ondas, obtiene una onda resultante de menor amplitud que las ondas iniciales. Acá podemos ver lo que es la onda destructiva y se podría decir que la onda destructiva es como que invertida a la anterior onda. Okay. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de llegar a lo que es la explicación de las ondas sinusoidales, quiero darles una pequeña explicación de lo que sería, de dónde se ven reflejadas las ondas o la interferencia de ondas. Bueno, esto dice que se denomina como interferencia al resultado de la superposición de dos o más ondas armónicas. Este fenómeno, un caso particular de interferencia, se produce cuando un ángulo llega a una onda de una superficie y se refleja totalmente. Ahora, ¿qué son las pulsaciones de las ondas? Bueno, como primero las pulsaciones es la superposición de ondas de frecuencia de F1 y F2, muy cercanas entre sí. Se produce un fenómeno particular denominado pulsación o batido. Las pulsaciones se perciben para diferenciar entre las frecuencias de hasta aproximadamente 15 a 20 Hz. Bueno, hoy sí vamos a pasar a lo que serían las ondas sinusoidales. Bueno, en matemática estas ondas se denominan sinusoide o senoide, a la curva que representa gráficamente la función seno y también a dicha función en sí. Es una curva que se describe a una oscilación repetitiva y suave. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora la sinusoide es importante en física debido al hecho descrito por el teorema de Fourier, que dice que toda onda, cualquiera que su forma pueda expresarse de manera única como superposición o la suma de ondas sinusoidales de longitudes de onda y amplitudes definidas. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo se forman las ondas sinusoidales? Bueno, estas ondas o sinusoidales es una curva que se describe en una oscilación suave y repetitiva. Podemos definir la onda sinusoidal como la forma de la onda en la cual la amplitud es siempre proporcional al seno de su ángulo de desplazamiento en cada punto de tiempo. Ahora, la siguiente diapositiva. ¿En dónde aparecen las ondas sinusoidales? Bueno, esta onda sinusoidal representa el valor de la tensión de la corriente alterna a través de un tiempo continuamente variable. Es un par de ejes cartesianos marcados en amplitud y tiempo. Responde a la corriente de canalización generada en las grandes plantas eléctricas del mundo. Ahora vamos a dar una pequeña explicación de qué es una sinusoide. Bueno, en matemáticas esta es una curva que representa gráficamente la función del seno o del coseno. ¿Y qué es la corriente sinusoidal? Lo más importante de las corrientes alternas periódicas es la llamada corriente sinusoidal o senoidal, porque es la única capaz de pasar a través de resistencias, bobinas y condensadores sin deformarse. Se llama sinusoidal porque sigue la forma de la función matemática seno. Bueno, esta fue mi parte de la exposición.
Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Brian Armindo Herrera Castro, carnet 2021-4420. Mi exposición será sobre las ondas estacionarias. Siguiente diapositiva. Primero vamos a definir qué es una onda estacionaria. Llamamos onda estacionaria a un caso particular de interferencia que se produce cuando se superponen dos ondas de la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario. En una onda estacionaria, los distintos puntos que la conforman oscilan en torno a su posición de equilibrio a medida que transcurre el tiempo, pero el patrón de la onda no se mueve, de ahí su nombre. Si tenemos un medio y lo perturbamos, creamos unas ondas en un medio sin límites, es decir, que el medio va a ser tan grande que no llega a los límites la onda. Cuando esto pasa, nada nos puede detener en crear una onda de cualquier longitud o frecuencia que se nos ocurra. Es decir, no hay una longitud de onda natural preferida. Sin embargo, si confinamos esta onda a un medio que sí tiene límites, esta onda se va a reflejar cuando llega al límite. Quiere decir que se va a superponer o a traslapar sobre sí misma. Y cuando esto sucede, creamos algo llamada onda estacionaria. Cuando ocurren estas ondas estacionarias, eligen longitudes de onda preferidas y frecuencias. Y lo que ocurre con frecuencia es que estas se vuelven dominantes. Es por eso que es importante estudiar estas ondas estacionarias. Veamos un ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Digamos que tenemos una cuerda clavada de ambos extremos, de manera que no ocurra movimiento en ninguno de los extremos de la cuerda. Esta cuerda se puede mover al medio, pero no en los extremos. Por ejemplo, las cuerdas de una guitarra o de un piano. La física detrás de las ondas de esto determina la nota que vamos a obtener en estos instrumentos. En estos extremos, lo que hacemos es evitar que haya movimiento. Es lo que sucede cuando lo clavamos. O sea, no tiene que haber movimiento en ninguno de los extremos. Y en lugar de llamar a estos puntos como tal puntos, se les denomina nodos, que es prácticamente una palabra sofisticada para indicar que en un punto no hay movimiento. Así que para que esta cuerda tengamos nodos en cada extremo, por cierto, en una onda estacionaria es posible que exista un nodo en medio de la cuerda. Sin embargo, no tiene por qué ser así, pero puede ocurrir. ¿Cómo ocurren las ondas estacionarias? Digamos que le damos un pequeño tirón a la cuerda y debido a la perturbación, esta se va a mover a través de la línea, como en la segunda imagen. Se va a mover a través de la cuerda de izquierda a derecha, va a llegar al límite y una vez que lo alcance, se va a reflejar hacia la izquierda. Y cuando una perturbación llega a un eje que está fijo, es decir, cuando llega a un nodo, lo que ocurre es que se va a invertir. Cada vez que se refleja un pulso, cambia su dirección y va a rebotar. Ahora digamos que en lugar de enviar un solo pulso, enviamos varios consecutivos, una onda de movimiento armónico simple. Pues bien, cuando esto se refleje, se va a reflejar sobre sí misma, igual que en la anterior. Pero lo que sucede es que esta onda, al cambiar de dirección, se va a encontrar con la anterior que ya venía, y entonces se va a superponer o a traslapar en esta, creando una onda total que va a estar compuesta por la onda que viaja hacia la derecha más la que viaja hacia la izquierda. Siguiente diapositiva, por favor. Una onda armónica simple luce como la que mostré al principio. Si comenzamos en el punto 0, ¿cómo se verá la forma de esta gráfica de manera que tenga otro nodo a la derecha también? Una posibilidad es la primera, la longitud de onda fundamental. Si iniciamos el primer nodo en la izquierda, el siguiente nodo que nos encontramos, pues lo encontramos hasta el fondo a la derecha. Es la posibilidad más larga y más grande que puede ocurrir. Esta será una onda que luzca así, como el primer dibujo, algo así como formando una especie de arco. La primera onda estacionaria que podemos configurar en esta cuerda es esta, y se le llama longitud de onda fundamental porque es la primera que encontramos y la que por preferencia va a escoger la onda estacionaria. Es la principal y la que domina a todas las otras longitudes de onda que vamos a ver, y aunque hay otras ondas estacionarias que se pueden formar aquí, esta es la principal. Si dejamos que la cuerda vibre como quiera, va a elegir esta, y veremos que pues la onda no se mantendrá suspendida en el aire en una sola forma, sino que se va a estar moviendo y se le llama onda estacionaria porque no se mueve de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Y parecerá que su pico no se mueve de izquierda a derecha, como ya lo dije. Este pico se moverá de arriba hacia abajo. Como dije, se invierten
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o sea, van a oscilar. Por cierto, pueden ser mucho más planitas, o sea, puede estar mucho más pegada a la línea o puede estar mucho más hacia arriba. Todo va a depender de la fuerza con la que se haga el impulso. ¿Cuál sigue? Pues sigue la segunda armónica. Esta es la siguiente onda estacionaria posible. Como se vería, iría primero hacia arriba, luego bajaría y luego otra vez hacia arriba, encontrándose con el nodo en el otro extremo. Esta es la segunda onda estacionaria, a veces también llamada segunda armónica. Segunda porque es la segunda posibilidad y es armónica porque es la segunda resonancia, las cuales se usan mucho si hablamos de instrumentos musicales. Y así puede seguir en tercera armónica, cuarta armónica, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Los antinodos. Los puntos donde interfieren de manera destructiva se denominan nodos, y en los que se interfiere de manera no destructiva o más bien de manera constructiva se llaman antinodos. Es muy importante hacer notar que una onda estacionaria hay dos ondas, por lo que, por ejemplo, en la figura hay 3 nodos, 2 antinodos, un ciclo completo, o sea, un periodo completo o longitud de onda. Siguiente diapositiva. ¿Qué es el sonido? El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través del aire, el agua y otros medios materiales. Es de vital importancia en la vida de todos los animales superiores, los cuales tienen órganos especializados para producir y detectar estas ondas por medio del sonido. Los animales, especialmente el hombre, pueden comunicarse entre sí y obtener información acerca del medio que los rodea. El oído humano puede detectar como sonido ondas mecánicas longitudinales dentro del intervalo de frecuencias comprendido entre 20 y 20.000 Hz. Las frecuencias por encima de 20.000 Hz se llaman ultrasónicas y las que tienen frecuencias por debajo de 20 Hz se llaman infrasónicas. Siguiente diapositiva. Anteriormente ya vimos el movimiento de las ondas en general, usando como ejemplo una onda sobre una cuerda estirada. Sin embargo, como una cuerda es un medio unidimensional solamente, estos ejemplos deben ampliarse de modo que podamos entender la naturaleza de una onda en un medio tridimensional. Las ondas en la superficie del agua son un ejemplo que podemos todos familiarizar de una onda en 2 dimensiones. La siguiente figura, la onda transversal tridimensional, nos muestra una onda transversal tridimensional que se mueve en sentido paralelo al eje Z, mientras que el medio oscila paralelamente al eje X. A esto le llamamos una onda plana, porque todos los puntos en un plano perpendicular al eje Z tienen el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. Las ondas planas se caracterizan también por tener una sola dirección de propagación. Cuando lanzamos una piedra en un estanque o algo, donde golpea va a ser nuestro centro. Las ondas que aparecen son círculos que van a extenderse en todas direcciones de donde cayó la piedra, o sea, alrededor del centro donde cayó. La onda análoga, o sea, la representación de esta onda en 3 dimensiones sería una onda esférica, y una onda que se extiende en esferas concéntricas desde un punto central. Las ondas mecánicas longitudinales pueden propagarse a través de medios sólidos, líquidos y gaseosos, pero las ondas mecánicas transversales solo pueden propagarse a través de sólidos. Esto es así porque los puntos de una onda transversal oscilan paralelos a un plano, lo cual requiere que el medio ejerza fuerzas paralelas al plano. Un medio sólido puede ejercer tales fuerzas, pero un fluido no. Por consiguiente, solo las ondas longitudinales se pueden propagar en medios fluidos como el agua y el aire. Muchas gracias. Aquí termina mi presentación. Hola, buenos días, ingeniero Emerio y compañeros. Mi nombre es Cristel Margarita Pacheco Arita, de Carnet 2021-46029. Continuando con el tema, yo les hablaré un poco sobre lo que es intensidad. Y pues cuando hablamos de intensidad de una onda, es la energía que atraviesa el área en una unidad de tiempo. La fuerza de un sonido, es decir, la sonoridad,
está relacionada con la energía que transporta una onda sonora. La sonoridad es una impresión subjetiva que el que escucha atribuye a un sonido particular, mientras que la energía de una onda, pues una onda sonora es una magnitud subjetiva. La relación entre estas dos magnitudes es el objetivo de estudio de una rama de la psicología que se llama psicofísica. Acá, como podemos ver, se encuentran las fórmulas para calcular intensidad. La primera se determina experimentalmente midiendo la energía que incide sobre un detector en un tiempo. Entonces, la intensidad es igual a la energía dividida por el tiempo y por el área. Como podemos ver, la I pues significa intensidad, la E es la energía, la letra A representa el área y la T el tiempo. La segunda fórmula es de una onda sinusoidal, en donde la intensidad está relacionada con la amplitud de presión. Y entonces P significa, es la densidad del medio, y V la velocidad de la onda del medio. Acá nuevamente la I representa intensidad, AP representa la amplitud, la P representa la densidad y la V representa la velocidad. Aunque la sonoridad con que se percibe un sonido aumenta con su intensidad, la relación entre sonoridad e intensidad está lejos de ser lineal, debido al extenso intervalo que de la intensidad sonora en la que es sensible al oído humano. La intensidad se mide habitualmente en una escala logarítmica que se llama escala decibética. Ahora bien, la psicofísica de la audición, aunque la intensidad del sonido detecte más fuerte al más sonido es de 10 elevado a la 12, no sabemos nada de un factor de sonoridad de los sonidos que oímos, y pues es así porque la relación entre intensidad es un atributo físico del sonido y sonoridad, que es un atributo subjetivo, involucra procesos psicológicos y fisiológicos en el oído y en el cerebro. Los experimentos psicofísicos sirven para medir la relación entre el atributo físico de un estímulo y el atributo subjetivo que percibe el individuo. Siguiendo con el tema, les hablaré un poco sobre qué es la variación de la intensidad con la distancia. La intensidad de un sonido producido por una fuente disminuye con la distancia de la fuente. Es decir, entre más lejos esté la fuente, menor será el sonido. Si la fuente es pequeña, el sonido se propaga desde ella en ondas esféricas, en las que la intensidad es la misma en todos los puntos que se hallan, a la misma distancia de la fuente. Como la intensidad es la energía que atraviesa un área por la unidad de tiempo, la energía por segundo o potencia que pasa a través de la esfera del radio, centrada en la fuente, es producido por la intensidad a esta distancia y el área de la esfera. Ahora les hablaré un poco sobre las ondas estacionarias y la resonancia. Para introducir un poco acerca de esto, podemos ver que las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos llamados nodos permanecen inmóviles. Y sobre la resonancia, podemos decir que es un fenómeno en donde hay una frecuencia característica casi igual a la frecuencia fija. Una gran parte de su energía mecánica se transforma en una onda estacionaria de gran amplitud dentro de la cavidad. Profundizando un poco entonces sobre las ondas estacionarias,
al igual que una cuerda fija de ambos extremos, el aire dentro de una cavidad solo puede vibrar a distintas frecuencias que son características de la cavidad. En una cavidad solo puede existir ondas estacionarias de ciertas longitudes de ondas y frecuencias. Las frecuencias de estas ondas dependen del tamaño y de la forma de la cavidad, pero solo son fáciles de calcular las cavidades geométricas que son muy simples. Los tubos de órganos y otros instrumentos de viento, incluyendo la voz humana, producen tonos establecidos que pues establecen ondas estacionarias en las cavidades. Sin embargo, las frecuencias características constituyen una sucesión armónica solo si la cavidad es un cilindro perfecto que está abierto por ambos lados, por lados extremos. Y pues para las cavidades de diferente forma, las frecuencias no forman una sucesión armónica, entonces las ondas estacionarias características tienen un nodo en el extremo abierto y un vientre en el extremo cerrado. Y por último, les hablaré sobre la resonancia. Para establecer una onda estacionaria en una cavidad, solo se necesita que el aire de la cavidad vibre con una frecuencia cercana a una de las frecuencias características de la cavidad. Como se observa ahí, los instrumentos de cuerda, como las guitarras y los violines, tienen una cavidad resonante detrás de las cuerdas para que el sonido sea más intenso. Cuando se diseña un instrumento de cuerda, las frecuencias y las anchuras de la cavidad deben ser tales que las notas resuenen. A continuación les presentaré un experimento sobre resonancia. Hola, a continuación les mostraré un experimento acerca de cómo funciona la resonancia y explicaré un poco sobre cómo se crea una onda estacionaria. Para esto necesitaremos 2 copas, una que tenga un poco de agua y la otra vacía. También vamos a necesitar un trozo de papel y un poquito de arena. Lo primero que vamos a hacer es colocar el papel sobre la copa que está vacía y seguidamente vamos a colocar un poco de arena sobre la hoja de papel de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mojar nuestro dedo y vamos a empezar a frotar la copa que tiene agua de manera que se forme este sonido. Explicación. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Pues resulta que la copa que tiene la hoja de papel con la arena encima, esta vibra y eso es por el sonido que genera la copa con agua. Esto sucede por la resonancia. Cuando la hoja de papel empieza a vibrar, se forma lo que es una onda estacionaria. Los gramos de arena se acumulan en algunas zonas, que en este caso son las regiones nodales, formando así diversas figuras. Como pudimos observar, los granos se fueron moviendo y formaron una línea, se fueron acumulando. Veamos otro ejemplo.
Gracias, con esto concluyo mi participación. Buen día, ingeniero, compañeros. Les saluda Esteilin Edith Espina Aguirre y para mí es un gusto poder continuar con la exposición. Siguiente diapositiva. Con el tema La voz humana. La voz es considerada como un instrumento que nos permite producir diferentes sonidos. A través de la voz nos comunicamos con las demás personas, transmitimos nuestros pensamientos, sentimientos e ideas. La voz va en constante evolución y los órganos que el hombre utiliza para respirar y para comer han desarrollado una función adicional de producir una rica sucesión de sonidos desde la más tierna infancia. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hablar y usar el lenguaje de manera innata. Esto quiere decir que no es aprendido y que por naturaleza nacemos con esa capacidad que nos distingue de los animales. Siguiente diapositiva. La producción del habla se puede dividir en dos fases distintas. La primera fase es la producción de un sonido audible. ¿Qué es un sonido audible? Es aquel que puede percibirse con el oído y puede afirmarse que una persona con un oído saludable tiene un rango audible entre 20 Hz y 20 kHz. Por lo tanto, cualquier sonido entre estas frecuencias puede ser escuchado con facilidad. La segunda fase es el control ejercido sobre este sonido para producir un fonema concreto. ¿Qué es un fonema? Es la unidad sonora más pequeña que tiene un papel funcional en el idioma. Por ejemplo, nuestro idioma, como lo es el español, consta de 27 fonemas, 5 vocálicos y 22 consonánticos. Y esto lo conforma el abecedario. Siguiente diapositiva. Todos los fonemas tienen su origen en la expiración. ¿Qué quiere decir? Que donde el aire que es expulsado de los pulmones asciende por la tráquea, pasa a través de la laringe, entra por la faringe y sale por la nariz y por la boca. La faringe es la parte del pasadizo del aire que se halla por encima de la laringe y por detrás de las cavidades orales y nasales. Y la laringe es un haz de cartílagos entre la faringe y la tráquea que controla el fluir del aire a través de la tráquea y que impide que el alimento entre a los pulmones. Cuando una persona deglute, la epiglotis cierra la abertura de la laringe para evitar que los alimentos pasen por ellas. Y un par de ligamentos doblados dentro de la laringe, llamados cuerdas vocales, controlan el flujo del aire. Mientras se respira normalmente, estas cuerdas permanecen relajadas, de modo que el aire puede pasar libremente a través de la laringe. Un sonido vocal sonoro se produce cuando las cuerdas vocales taponan completamente la laringe. Entonces, cuando se expira el aire, aumenta la presión debajo de las cuerdas y parte del aire pasa con fuerza por las cuerdas, reduciendo la presión que había detrás de ellas. Tan pronto como se reduce la presión, se cierran de nuevo las cuerdas, de modo que aumenta la presión y una vez más se repite este proceso. De este modo se produce una serie periódica de vibraciones sonoras con una frecuencia que depende de la tensión y de la masa de las cuerdas vocales. Siguiente diapositiva.
tenemos las fases de la producción de un fonema. En la primera fase tenemos la sucesión periódica de vibraciones sonoras producidas por la laringe. En la segunda fase tenemos el espectro de las vibraciones periódicas que con una frecuencia de 0 a 3000 hercios. Siguiente diapositiva. Como en la tercera fase tenemos una curva de respuestas de la boca y de la faringe cuando se coloca la lengua hacia afuera y hacia abajo. Como cuarta fase tenemos un espectro del sonido después de resonar en la cavidad del habla. Y como quinta fase tenemos la onda sonora final. Siguiente diapositiva. La primera fase en la producción del habla es la producción por medio de las cuerdas vocales de una onda periódica que tiene un espectro de armónicos de amplitud casi igual. ¿Qué son los armónicos? Los armónicos son parámetros que generan el timbre característico de una fuente del sonido. Y la segunda fase es la intensificación selectiva de algunos de estos armónicos por la resonancia de la cavidad del habla. La cavidad del habla es la encargada de la emisión de la voz. Siguiente diapositiva. Los diferentes sonidos vocálicos se distinguen por sus frecuencias, llamadas formantes. ¿Qué son los formantes? Los formantes del sonido de la voz humana son particularmente importantes porque son componentes esenciales para la comprensión del habla. Por ejemplo, la producción de los diferentes sonidos vocales consiste en un rango general de frecuencias. Estas frecuencias están conformadas. En el primer formante tenemos una frecuencia de 150 a 850 hercios. En el segundo formante tenemos una frecuencia de 500 a 2500 hercios. En el tercer formante tenemos una frecuencia de 1500 a 3500 hercios. Y en el cuarto formante tenemos una frecuencia de 2500 a 4800 hercios. Siguiente diapositiva. Como conclusión, tenemos que la voz humana es la que utilizamos para comunicarnos con las demás personas y la voz humana produce sonidos vocales con características de forma de onda y contenido armónico, los cuales exhiben formantes vocales que contribuyen al reconocimiento, incluso al cambio de tonalidad. Esto ha sido nuestra exposición. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Gracias. Muy bien, jóvenes. Ahí estamos, ¿verdad, Cristal? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta con respecto a la exposición. Muy bien. Bueno, les tengo algunas cosas que comunicar. Yo sé que ustedes quieren que les dé clases hoy, ¿verdad? Ya tenemos media hora ahí. No sé si Alexander nos presta su aula para la clase, pero Dele.
Gracias, Alexander. Más que dar clases, tal vez quería informarles algunas cosas. La verdad de que, bueno, el día de ayer tuve reunión en la carrera de agronomía. Tenía que estar porque en este semestre yo doy clases en la carrera de agronomía. De esa cuenta, los días viernes ya no les voy ya no voy a estar evaluando. Creo que ya tienen su calendario de exámenes, ¿verdad, jóvenes? Mi examen va a ser hasta el día lunes 9, en lugar de viernes 6. Intercambiamos con la licenciada Ursúa. La razón es de que a partir de este viernes yo empiezo a dar clases en la carrera de agronomía, y por cuestiones de auditoría no se deben de tener traslape ni siquiera de 5 minutos, ni siquiera traslape con el receso que corresponde a ustedes. Por eso opté por quedarme los viernes totalmente con los estudiantes de agronomía. Ya no voy a poder hacer exámenes cortos los viernes. Vamos a ver cómo le hacemos para coincidir todos, aunque sea una media hora, o si no, pues quiero que pongan mucha atención con las exposiciones, porque podría hacerles exámenes cortos de las exposiciones. Bueno, que solo falta un examen corto. Podría ser de alguna exposición o de las exposiciones, porque les cuento que a raíz de que un padre de familia estaba muy molesto porque dice que nosotros realmente debemos, les estoy hablando que esto viene del padre de familia, ¿verdad? Que nosotros somos, como quien dice, consentimos demasiado a los estudiantes, y que, bueno, y lo dijo por el hijo, ¿verdad? Que él creía que estaba en clases y realmente lo que hacía era conectarse nada más y se iba a hacer lo que quería hacer, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero lo sorprendió. Entonces nos pidió de favor que les exigiéramos la cámara a los estudiantes. Al menos en agronomía hay reglas. El estudiante que no esté con la cámara encendida se le va a colocar ausente. Ausente. Imagínense ustedes, por eso es de que yo tengo solo 4 estudiantes en el 6º semestre. Estudiantes que pudieron haber ganado su examen, que tal vez tenían 60 de zona, no pudieron examinarse porque prácticamente estamos con el 80% de inasistencias. Digamos que recibían clases alrededor de 40. Entonces, con 8 ausencias estaban fuera de examen. Y es simple, solo por no encender la cámara. O sea, estudiante que no enciende la cámara es ausente. Estudiante que llega 10 minutos tarde o que se une 10 minutos tarde es ausente. Estudiante que se sale durante la clase es ausente. Entonces, hay muchas reglas de por medio. El asunto está en que a mí me llamaron la atención porque de repente entran los supervisores, los coordinadores a supervisar las clases. Y de repente estoy yo preguntando, bueno, resuelvan este problema, vamos a ver cuál es el seno de 30. Y pasaban hasta 5 minutos y nadie contestaba. Entonces, me dijeron que teníamos que pedir que enciendan la cámara a los estudiantes. Yo me conformo con que yo sé que no es cómodo, jóvenes, pero, y especialmente en esta sección, ahí sí que voy a hablar claro, ¿verdad? Porque he regañado a todas las secciones, pero en la sección donde más tengo que regañarse en esta sección. Acá, y disculpen, va, pero es por un par de estudiantes, que yo me quedo hasta... No lo sé hacer, normalmente yo me desconecto, solo me quedo de último porque yo sé que a algunos les da pena preguntar. Ay, disculpe, Alexander, por tomarle tiempo, pero sí necesito hablar de estas cosas. Resulta que yo me quedo al final porque entiendo que algunos tienen algún comentario que hacer
o quieren preguntar algo con respecto a la clase, no entendieron y les dio pena preguntar, estando todo el grupo. A veces me he quedado hasta las 12:30, pero hay estudiantes que se quedan, de repente se quedan ahí, le digo, ¿usted va a tener alguna duda? ¿Qué? No contesta, patadas. Estoy hablando de esta sección, jóvenes. Entonces, lo que sucede, jóvenes, que las actitudes dicen mucho. Yo soy muy condescendiente, la verdad de que doy oportunidades. Si alguien no me entró en trabajo, por supuesto que uno de catedrático debe tener el cuidado, digamos que si yo hoy les pongo un problema, digo, jóvenes, tienen que entregarlo hoy. Tienen hasta las 12 de la noche para entregarlo. Y el día de mañana me resultan, les voy a decir, digamos que ustedes son, ahorita acá hay 38. No, ustedes son 37. Posiblemente 36. Y resulta que de los 36, 35, me dicen mañana, fíjese, ingeniero, que queríamos, a veces nos da, por lo menos hoy, para subir la tarea. ¿Creen ustedes que hay un estudiante X que se acostó a las 11:30 de la noche, 12 menos 5, haciendo el problema? Entonces, no es justo que venga a decir, sí, jóvenes, no tengan pena, les voy a dar el día de hoy para entregarlo. Eso lo puedo hacer, pero mínimo debo de incentivar, porque esa es parte de la disciplina, debo de incentivar al estudiante que se desveló la noche anterior haciendo el problema y digo, bueno, jóvenes, ok, está bien, me lo pueden entregar, solo que mínimo ya no es sobre el 100%, va a ser sobre el 80%. Eso sería, digamos, es dar una oportunidad, pero también premiar a la persona que cumplió, ¿verdad? Lo mismo sucede y por eso a veces me da pena cuando me toca cambiar la fecha o la hora de un examen, cosas así, porque yo sé que hay estudiantes que se programan, y máximo en el caso de ustedes, que son 8 cursos, tienen que estarse programando en todo. Tienen que, para los que son disciplinados, ya saben que, por ejemplo, hoy, porque eso es como un consejo también, ¿verdad? Hoy deberían de repasar un poco las copias de física, si quieren. Posiblemente no estudiaron desde el miércoles, pero hoy en la tarde, hoy debería ser el momento de ponerse a leer algo, estudiar algo, porque mañana tendrían chance de preguntar algo. Fíjense que yo recibí mate 2, 3 y 4, 3 matemáticas, un ingeniero que para mí es uno de mis mejores catedráticos, uno de los mejores catedráticos que hay en el CUNORI, pero para muchos no. Y bueno, yo lo que hacía era que yo copiaba, porque, digamos, si él decía, bueno, hoy vamos a ver tal tema, había que verlo. Y casi no daba chance para resolver dudas, pero sí colocaba los procedimientos, explicaba el problema, pero prácticamente yo tenía que decidir entre copiar o ponerle atención. Yo optaba por copiar, pero sí, esa misma tarde a descifrar el problema o los problemas. El día siguiente en clases yo no lo dejaba avanzar hasta que no me quedara claro cómo era la resolución del problema. Entonces, porque yo les doy espacio, jóvenes, para que ustedes pregunten. Vean, creo que es injusto, y yo siempre lo digo y lo hablo con mis compañeros, es injusto, y les voy a contar esta anécdota, ¿verdad? Hace un par de años, uno de los docentes tuvo cierto roce con un grupito de estudiantes. Y
Y lógicamente, al momento de la evaluación, tal vez el error fue estar pendiente de ese grupito. Un grupito tal vez sería de 120, tal vez eran unos 20 personas. Y sí se dio cuenta que le evaluaron mal, ¿va? Al momento de la evaluación. Entonces, le vi a esta persona muy decaída. Y le pregunté, entonces me dijo la razón. Entonces le dije, no se preocupe, le dije, te va a salir bien. Es que, en realidad, es una persona muy disciplinada. Lógicamente es exigente, pero es bien aplicado. O sea, da clases, exige, pero también da de sí mismo. Entonces, no, hombre, le dije, tal vez podrá tener problemas con grupito. Y son las personas que normalmente no trabajan. ¿Cree usted? No. Y le dije, le aseguro, le dije que no va a bajar de 80%. Y es increíble, como mínimo, le dije. Y hasta hace poco mandaron las oraciones, sacó 85%. Entonces me llamó para recordarme que las palabras que yo le dije, porque en realidad la mayor parte, y eso es una cosa que se les agradece, ¿verdad? Que son objetivos, o sea, son correctos. A veces, por ejemplo, en caso mío, casi siempre he tenido, excepto este año, casi no tenemos relativamente, tenemos como el 20% repitentes. Normalmente hemos tenido biología, física y química el 50%. Entonces, imagínense ustedes que todos los repitentes nos evaluaran mal, o sea, prácticamente caso perdido, ¿verdad? Pero gracias a Dios han sido muy objetivos y caso mío, a pesar de que he tenido muchos repitentes, pues no he bajado de 88, 89 en las evaluaciones y especialmente de medicina. Creo que a veces digo yo, tal vez es por cariño que le tienen a uno, porque entiendo que a veces yo me siento mal con unirme al grupo 5 minutos tarde, o cuando llegaba a clases 5 minutos tarde me sentía mal. Pero pues, para todos 5 minutos tarde eso no, para ellos no era nada, ¿verdad? Aunque para mí sí. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en la carrera de agronomía, pues nos pusieron demasiadas reglas. Y para que nosotros los catedráticos no estemos consintiendo al estudiante, se van a meter a supervisar cada vez que hagan clases al inicio de clases. Y para ver si el estudiante realmente está ingresando y que nosotros realmente demos solo 5 minutos, que tenga la cámara encendida, los nombres identificados. Por ejemplo, acá vamos a ver quién, bueno, ahorita porque nos cambiamos, pero sí les recomiendo, jóvenes, que mantengan ahí, por ejemplo, su código B-tanto, B-tanto, B-01, B-02, B-43, etcétera. Tienen que estar bien identificados porque así cuando alguien participa, pues yo inmediatamente lo tomo en cuenta, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es, afortunadamente, pues acá salimos del apuro, pero no recuerdo si acá tuvimos problemas, pero ya tuvimos problemas en la sección A, en la sección D, y hoy tuvimos en la sección C. Hemos tenido problemas con los videos. Digamos, para mí hoy sería fácil grabar una clase y enviársela a ustedes. Pero no sé hasta dónde, si ustedes solo quieren ir a la clase, pero no es lo mismo que yo esté resolviendo el problema. Y mire, ingeniero, fíjese que allí, yo no sé por qué a usted le da eso, a mí no me da eso. Y tal vez está pachando mal una tecla, ¿verdad? O, en el peor de los casos, ¿verdad? Puede que yo me haya equivocado, y como no revisan, no intentan resolverlo a la par de uno, el error se pasó, ¿verdad? Ahí se fue el error. Y después van a sufrir para interpretar aquello. Entonces, por eso es de que a mí me toca que darle la clase a ustedes, yo le doy el curso, este curso prácticamente se lo doy a 7 grupos. Ahorita estoy dando a 7 grupos.
Y aparte, o sea, yo tengo ahorita 8 grupos, 9 grupos tengo. Porque tengo, bueno, 7 grupos de física, un grupo de agronomía, que es principios de riego, y un grupo de matemática básica. Es duro, jóvenes, pero cuando el estudiante participa, no me deja hablando solo, pues la clase se hace amena hasta el punto que yo no siento el tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes están participando. Entonces, definitivamente, van a exigir. La situación no está bien. La situación está difícil, saben perfectamente. Yo soy anti-redes sociales, yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram, nada de eso. A mí no me van a encontrar en nada de eso. Entonces, porque mucha noticia falsa, mucha noticia que mejor enferma, ¿verdad? Y luego que desaniman a la población a que se vacunen, tantas cosas que se ponen a hablar, ¿verdad? Y, por ejemplo, pero sí, la situación está difícil. En Guatemala hay muchos niños enfermos ya hospitalizados. Entonces sí, la situación se pone difícil. O sea, difícilmente nosotros vayamos a regresar a la presencialidad a corto plazo. No creo que lo hagamos. Lo más que podemos hacer de repente, y lo van a tener que hacer, siento yo, de una u otra manera, porque también no podemos poner de pretexto, es que me puedo con aquella situación, y a veces estamos en convivios. Ya mencioné, es cierto, en los convivios es donde el riesgo es mayor, porque, o sea, nadie va a comer con la mascarilla puesta, ¿verdad? O sea, tenemos que quitar la mascarilla para comer. Y tener a un extraño, no es que sea extraño, es conocido, pero no sabemos con quiénes ha platicado, y lo tenemos enfrente sin mascarilla. Entonces, los convivios, almuerzos, cenas, desayunos, es donde se corre más riesgo. Entonces, no es pretexto de que ustedes, de repente, aunque sea al final del año, vengan a dejarme su cuaderno. No me gusta que tengan zonas de 40, de 41, 42 o 43. Entonces, algo tenemos que hacer. El Congreso lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que tenemos el precongreso, jóvenes, con el ingeniero Sosa. Creo que está para el 30, ¿verdad, jóvenes? No, perdón. Para el 29 tenemos el Congreso con tercer año. No sé si ya los invitaron. Sí, ya. Ya, ingeniero, ya mandaron información. El 29 y 30, ¿verdad, jóvenes? Este viernes es el de nosotros. Ah, este viernes es el precongreso. Sí, este viernes, ingeniero. Dios santo. Vean, o sea, este viernes el precongreso, viernes 23. Y el 29 es el congreso. Así es. ¿Y el 30? Y el 30. Eso que el jueves 29 es por la tarde, a partir de las 5, ¿verdad? Y el 30 todo el día. Muy bien. Gracias por contarme eso, jóvenes, porque en realidad este viernes no sabía, aunque sea, vamos a ver cómo hago con los estudiantes. A mí sí me va a estar complicado, porque ya tengo clases formales con los estudiantes de agronomía. Y les decía, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo en agronomía 4 estudiantes voy a tener, que eran 36, parece. Ya pasar de la mate 1 a la mate 2 se quedaron como 12, de la mate 2 a la mate, ya pasaron como 18, de la mate 2 a la 3 pasaron 12, de la mate 3 a la 4 pasaron, a la hidráulica pasaron como 6, y de hidráulica a hidrología pasaron 4, y esos 4 son los que yo tengo ahorita. Entonces, porque en realidad las exigencias son demasiado, incluso hacen un examen teórico, tienen que estar con la cámara puesta. Hacen un examen práctico,
tienen que estar con la cámara puesta, pero no así como les permito a ustedes, ¿verdad? O sea, así como lo hace esta niña, o sea, con la cámara puesta, tiene que estar con la cámara puesta en el escritorio, donde están escribiendo, jóvenes. Y, o sea, solo creo que hay un estudiante, se me olvida el nombre de esta muchacha, Step, que es repitente, coloca su cámara como es correcto. Y así tiene que ser. Por ejemplo, ahorita se anularon cerca de más de 150 exámenes fueron anulados de los específicos en el área de física y matemática, solo porque el estudiante medio movía su cámara. Ok, anulado, fuera la reunión. Entonces, cada vez la situación se pone más estricta con la virtualidad. Porque, como decía un padre de familia, ciertamente no hay pretexto, en el sentido de que dicen ellos, bueno, nosotros si se pueden seguir con las clases virtuales, está bien, pero también queremos que los estudiantes aprendan. Ahora, ¿cuál es el problema? No es de que el docente no se esmere. Muchos docentes, no sé si es el caso mío, pero bueno, yo pongo todo de mi parte, ¿verdad? Pero como dejamos la libertad al estudiante, si quiere colocar la cámara, si no, bueno, yo digo, a mí me pasa, ¿verdad? Que si yo estoy en una reunión y como no me están diciendo la cámara, pues la apago. Y si me dan ganas de ir a comer algo a la cocina, me voy para la cocina, voy a traer algo, y en lo que eso, algo importante dijo la persona, el expositor, y me lo perdí. Si lo grabé, es probable que lo haya grabado, pero ya me dio pereza escucharlo después. Son muchas cosas. Y el asunto es que de repente dijo algo importante, pero ¿cómo preguntarle? Entonces tengo que ver cómo contacto a la persona para preguntarle. Ay, eso tenía que haberle preguntado, ¿verdad? O que, no sé, hay muchos distractores. Que me escribieron un mensaje en el WhatsApp, lo voy a contestar. Observen esto, pues. Ustedes están en clases, no les exijo la cámara. Ustedes escucharon el sonido de un mensaje. Si ustedes leen ese mensaje, lo tienen que contestar. Si no lo contestan, la otra persona se va a molestar. Si lo contestan, les vuelve, o sea, y ya se perdieron. Ya no están, no sé, yo sé que las mujeres tienen una capacidad para estar haciendo como 7 cosas a la vez, pero nosotros los hombres o estamos en una cosa, solo en una cosa, no podemos estar en 2 cosas. Mentira. Nos distraemos fácilmente, aunque igual no es lo mismo estar al 100% concentrado en una situación que tener partida la cabeza en el WhatsApp, en no sé cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, nos decía este señor, este padre de familia, que al menos yo digo, estoy agradecido porque cuánto me estoy ahorrando, dijo. Ya no estoy pagando hospedaje, no estoy pagando alimentación, no estoy pagando transporte, mínimo de 2.500 a 3.000 quetzales mensuales. Entonces, es justo que le tengamos un buen internet a nuestros hijos. Tenerle un buen internet y que no hayan pretextos. Es que fíjese que si pongo la cámara, es que... Entiendo, jóvenes, que a veces la señal, por ejemplo, el domingo, no sé, ¿quiénes de ustedes intentaron comunicarse el domingo? Los que de Claro. ¿Quiénes tienen Claro? Estaba fatal esa señal. Estaba fatal, prácticamente no había. Y me recordé de mi infancia que me tocaba que ir de mi casa hasta donde mi hermano a dejarle una razón. Pues me tocó que salir. Tenía que dar unas razones y me tocó que salir, ir hasta la casa de la persona para darle la información porque urgía. Y prácticamente, pues, que tienen problemas con internet. Afortunadamente, les digo, les comparto esto, ¿verdad? He tenido auxiliares demasiado estrictos, pero no es el caso de Alexander, ¿va? No es el caso de Alexander porque han sido demasiado estrictos. Tenía bueno, eso fue de forma presencial, ¿verdad? Un auxiliar
íbamos a hacer las actividades deportivas, y bueno, ¿a qué horas va a ser la actividad? Me decía, porque él se encargaba de pasar lista, a las 8. A las 8 pasaba lista, y a las 8:10 se desaparecía. Como para él no era obligación estar presente, ¿verdad? Porque era, por ejemplo, el caso de Alexander, para él no es obligación estar en clase. Los personas que están solo por física tienen permiso solamente, si están solo por física, si quieren estar en clase, está bien, para ellos no cuenta la inasistencia, no hay problema por eso. Entonces, en el caso de él me dijo, no, me dijo, yo le voy a ayudar, me dijo, yo puedo pasar lista, pero se desaparecía, en 10 minutos se desaparecía y regresaba hasta cuando finalizaba la actividad para volver a pasar lista. Entonces, lo odiaban al muchacho, pero él era así, o sea, él, y a veces, bueno, no tiene que ser tan cuadrado, le decía yo, tiene que ser un poco flexible. Pero es que mire, volver a pasar lista, está bien, pero no, por lo menos póngale tarde a algunos, ¿verdad? No ser tan cuadrado. Entonces, igual me pasaba que me tocó que ausentarme un mes y dejé a algunas personas para que me calificaran las exposiciones. Cuando regreso, la mejor nota era de 4 puntos, era como de 3 puntos, la mejor nota. Entonces, le pregunté, ¿por qué notas tan bajas, verdad? 2, 2.5, 3, y no había una nota de 4. Es que lo que pasa que tenía una falta de ortografía en sus diapositivas, es que pronunció mal una palabra, dijo embolo en lugar de émbolo, dijo, o sea, una palabrita y le iba bajando casi que un punto, ¿verdad? Entonces, bajar un punto en una exposición de 4 puntos es bajar el 25%. Y era demasiado estricto, y que sí, solo pasó a leer las diapositivas, que el experimento que hizo no coincidía con lo que estaba exponiendo, o sea, demasiado. Entonces, igual en una ocasión le pedí favor a un muchacho que me ayudara a calificar unos exámenes. Me dijo, yo le ayudo a calificar, me dijo. Y estadística. No sé si ustedes ya están viendo probabilidades en estadística, ¿verdad? Por ejemplo, la distribución normal. Entonces decía yo, aproxime a 4 cifras, ¿verdad? A la 10 milésima. Pero digamos que era 0.2842. Y al estudiante le dio 0.2843. Malo. Entonces nadie me ganaba. Me tocó que recalificar los exámenes porque nadie me ganaba. Entonces yo tenía que considerar, tampoco no se puede ser tan cuadrado, ¿verdad? Y así es difícil, como quien dice, confiarle a una persona que califique. Por eso yo le agradezco mucho al exdiputado, el que falleció el año pasado, el ingeniero Heredia, porque él, estando en primero, él me confió los exámenes. Me confiaba los exámenes, yo tenía temor, yo tenía cuidado de no cambiar nada, ni siquiera un signo, porque yo dije, yo me tiene mente fotográfica. Seguro ya veo los exámenes. Entonces yo cuidaba de no cambiar nada, y si había dudas yo le preguntaba a él. Entonces logré ganarme la confianza de él, y no sé si con ustedes compartía que uno de los primeros grupos que le di clases estaba ahí el hijo de él, y lamentablemente se me quedó con 59, se ganaba con 60, se me quedó con 59. Y todos me decían, no, Emerio, con el jefe hay que quedar bien, pero también yo sabía que si le ayudaba con ese punto, muchos de los compañeros me iban a reclamar de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, no, ahí se quedó. Pero bueno, jóvenes, yo les encargo y, o sea, entiendo, jóvenes, que es incómodo encender la cámara. Enciendo, que yo comprendo eso. Y sé que algunos tienen problemas con internet, pero aunque sea de vez en cuando, y si no lo hacen, está bien, no lo hagan, pero participen. Si yo pregunto algo, estén pendientes ahí de contestar cuál es el valor del seno de 30, del coseno de 30, de preguntar, estén pendientes, porque en realidad, yo les digo, ¿vamos a ganar? Sí, vamos a ganar, pero también hay que aprender. Hay que aprender, algo tenemos que aprender. Yo la verdad procuro llenar el 100%. El tema que estaba dando, pues tenemos que, algunos
estaban viendo ondas y sonido, ¿verdad? Tenemos que, algunas cosas hay que reforzarlas. Por ejemplo, revisen el cuadro de ahí de la velocidad del sonido. ¿De acuerdo? Quiero ver, solo, vamos a ver. Lo que es velocidad de sonido, tenemos que revisar esa parte ¿cuál es la velocidad del sonido en sólidos, en líquidos y en gases? Esos cuadros es importante, los revisen. Es como el tema que vimos anteriormente de calor y termodinámica, fue el tema anterior, ¿verdad? El tema de la semana pasada, calor y termodinámica. Tenemos que aprender a hacer conversiones, porque, por ejemplo, el rendimiento de máquinas se debe medir en grados Kelvin, y si a ustedes les dan grados Celsius, los grados Celsius tienen que convertirlos a grados Kelvin. Y si no, de repente puede ser grado Fahrenheit. Entonces tienen que aprender a convertir de grado Fahrenheit a grados Celsius, de grados Celsius a grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y hay tablas que están calibradas a grados Celsius. Entonces cualquiera que sea y eso lo vamos a ver ahorita en lo que es electricidad y corriente, cualquier nomenclatura que utilicemos en grados, tenemos que trasladarlo a grados Celsius. Puede ser grados Kelvin o grados Fahrenheit, y tenemos que llevarlos a grados Celsius. Bueno, jóvenes, ahí les encargo el día de mañana. Vamos a continuar con el tema de fluidos en reposo. La próxima semana vamos a terminar con el tema de fluidos en movimiento, y el miércoles tenemos un laboratorio. Laboratorio, ¿qué es la diferencia entre un laboratorio y un examen corto? Pues un examen corto es casi un 50% de un parcial, ¿verdad? O un 33% para este caso. Pero un laboratorio, por ejemplo, Gerardo puede estar ahí de repente tratando de hacer un problema y le dice a Jessica delante de mí, o sea, pueden abrir su micrófono. Jessica, mira, ¿cuánto te dio a vos? ¿Qué fórmula utilizaste? Ustedes se pueden apoyar ahí. Una. Dos, nadie les da resolución al problema. Ingeniero, ¿nos puede echar la mano en este problema? Con todo gusto. O sea, es para despejar dudas, para que ustedes, o sea, ahí podemos hablar cualquier tema, lógicamente, y también me ayuda a medir el tiempo, no dejar muy poco tiempo ni demasiado tiempo, o sea, el tiempo estándar, y medir cuántos problemas, tal vez pueden ser 2, pueden ser 3 para el examen. Entonces, no necesariamente todo lo que vemos en el laboratorio lo voy a tener que evaluar. Tampoco todos los temas que estamos viendo. Esto pongan atención. Digamos que ahorita ya vimos fuerzas paralelas, no paralelas, vimos vectores, vimos ímpetu, impulsión, fluidos en movimiento, fluidos en reposo. Se puede decir que son como 6 temas. Y de repente que yo solo los evalúo de 2 o de 3. Hay 3, digamos, que evalué, pero 3 que no evalué. Esos 3 que no evalué, no los pierdan de vista porque seguramente los voy a evaluar en el final. No los evalúo en el final, los voy a evaluar en la primera recuperación. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Tal vez les estoy abriendo la mente para que se den cuenta que de lo que voy evaluando, si quieren ustedes, lo pueden ir descartando. Porque mi objetivo es de todo lo que les estoy enseñando, en algún momento lo voy a evaluar. Por eso, de los exámenes cortos, digamos que quedan excluidos también. Bueno, jóvenes, gracias, Alexander, por compartir su Zoom, y gracias para los jóvenes que expusieron este día. Ya ahorita no tenemos exposición la próxima semana, tenemos el siguiente tema de luz y óptica, es un tema muy bonito. Es un tema muy bonito, el tema de luz y óptica. También les encargo al grupo que ahí consideren la velocidad de la luz, ¿verdad? Hagan mención de la velocidad de la luz. Muy bien, feliz día, bendiciones, Dios les guarde. Si no hay preguntas. ¿No? O yo no escucho. La fecha del corto, dice alguien ahí. Del laboratorio.
Del laboratorio es cabal el miércoles de la otra semana, de mañana en 8. O sea, mañana tenemos clases, el 27 tenemos clases, el 28 tenemos el laboratorio. Y el 9 sería mi parcial. Parcial es práctico, al 100%, ¿verdad? Eso ya quedamos claros con eso. Muy bien, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Y el material de esta unidad lo va a subir a la plataforma Alpunori o no? Sí, fíjense que es otra de las cosas que quería comentarles, ¿verdad? Parte del material sí se los voy a colocar ahí en la plataforma. Pero lo que estábamos hablando es que no muy quieren que compartamos los materiales porque el estudiante se distrae. Es decir, viene alguien que mantiene la cámara encendida. Por ejemplo, en la sección C hay un estudiante que él enciende la cámara en todo momento. Entonces, alguien que tenga la cámara encendida como que tiene solvencia de decirme, mire ingeniero, o sea que yo he estado pendiente, pero no me da tiempo de estar copiando todo. Pero algunos, el problema es de que se conectan atenidos a que se les va a pasar el material, no copian y se salen. O sea, algunos están pendientes, ¿verdad? Toman captura y trasladan, porque tienen que tener sus cuadernos al día, ¿verdad? Eso no sé de qué manera, pero tienen que llevarlo al CUNORI. Primero Dios, dentro de un par de meses, estamos hablando que julio, agosto, septiembre, casi que a finales de septiembre, principios de octubre, o mediados de octubre, tal vez, lo más tarde, podríamos ponernos de acuerdo, tal día, el día lunes, la sección A, el día martes la sección B, el miércoles la sección C, y el jueves a la sección D, un día por sección, y recibir sus cuadernos, ¿verdad? Entonces, de ser posible, de una vez los reviso. ¿Eso es solo para los nuevos o también para los repitentes? Lo de los cuadernos. Sí. Bueno, es que fíjese que en realidad esos son puntos extras. Lo que sucede es de que no quiero que se queden con zonas de 41, 40. Vean, eso es un lío. Yo no quiero zonas bajas. Y entonces puede que aunque sea un punto, 2 puntos, que sean extras. Por supuesto que voy a decir, jóvenes, los que quedaron a zona, háganme el favor y me llevan sus cuadernos. Vamos a ver, jóvenes, porque la situación, cuando el año pasado suspendieron las clases en marzo, yo tenía la esperanza que después de Semana Santa regresáramos. Imposible. Tuve la esperanza que en julio, cada vez peor, que los examinales, nada. Que pensamos que en enero de este año, nada. Ya vamos a mitad de año y no creo que esta situación mejore. Entonces, en realidad la situación cada vez es peor, ¿verdad? Es difícil. Entonces, pero algo tenemos que hacer, porque yo lo que quiero es, ahorita por lo menos, lo que sí les encargo es que participen en la actividad yo sé que ustedes todos están involucrados con la actividad del ingeniero Sosa, ¿verdad? Y con el Congreso, pues, hay que participar. Vamos a ver qué hacemos ahí. Punto 5.5 es un punto extra. Para los que dan zona, llegaron a 41, ya no están con 41, van a estar con 42. Ya tuvimos una actividad, creo yo, de puntos extras. Si no me equivoco, fue del evento de la canción, creo yo. Bueno, pero ahí es para algunos, ¿verdad? Era solo para los que participaron, que ganaron. Pero igual ahorita sí es para todos. Esto sí es para todos, ¿oyeron? El precongreso y el congreso. Estas 2 semanas se juega punto 5 y punto 5 y son extra. O sea, no es de, pero punto 5, pero son extra. Entonces, porque vean, alguien se quedó con 41 de zona, es muy cuestionable que venga y que me sacó 100 después, ¿no? Y para hacer 41 de zona, seguramente no me sacaron ni siquiera 40 en los parciales. Pero, sí, después sacó 100.
en un final o no. Entonces, evitemos ese 41, evitemos. Todas las actividades son puntos extras. Por el momento tenemos eso, el precongreso y el congreso. No sé si con la licenciada Villela programaron algo, no tienen programado nada, absolutamente nada. Oratoria, declamación, teatro, la revista. No les ha hablado nada de la revista. No. No, ingeniero. Bueno, sí, hombre, que bueno, a ver qué pasa. De repente hablo con ella y le voy a preguntar. Pero sí, esos son puntos extras, jóvenes. Yo lo que quiero es que su zona no baje de 44. Hablar 44 ya decir, bueno, 85. Sacar 85 no es lo mismo que sacar 100, ¿oyeron? Eso, hay una gran diferencia. Muy bien, jóvenes. Y de igual manera, por ejemplo, alguien tal vez tenía 45, va a llegar a 47, 48, ¿verdad? Esa es la ventaja, que va a mejorar su zona. Bueno, jóvenes, gracias. Si no hay más preguntas, feliz día, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Perdón, una última. ¿Cómo están ustedes los miércoles? Como los miércoles, ustedes tienen conmigo en el segundo periodo. Hablamos de las 8 menos 10, perdón, 8:50, 9 menos 10 a 10 menos 20. Ustedes en el primer periodo lo tienen libre. No hablo por mañana, hablo por la siguiente semana. Hablo para el laboratorio. A las 8 nos toca química. Tienen química a las 8, solo un periodo. Es doble. Perdón, ustedes son de la sección B. ¿Cómo están de las 11 a las 12? Tenemos laboratorio de biología. Laboratorio de biología. Ok, no, entonces no. Pero sí les voy a decir más o menos cómo es el procedimiento. Yo les dejo 5 problemas, por ejemplo, y yo les digo a ustedes, jóvenes, lean los problemas. Y prácticamente los primeros que participen, me dicen, ingeniero, ¿cuál es el peor, o sea, cuál es el problema que ustedes dicen, ingeniero, ayúdenos con ese problema? Entonces, no vaya a ser que un problema eso venga en el examen y nos va a afectar. Ok, ayúdenos con el problema, yo les voy a dar. Ok. Elijan otro, un segundo problema, tal. Bueno, entonces, dio tiempo para 2 problemas, los otros, ustedes tienen que ver cómo lo hacen. Y les digo, jóvenes, los carnet, tal, carnet, pares, me mandan el número 5, no sé, pero tratar de dar el tiempo. Y después ustedes, si tienen un espacio, por ejemplo, así está corrido, ¿verdad? Ustedes están corridos totalmente, o sea, el día miércoles están topados. No así. Bueno, de cualquier manera vamos a ver cómo optimizamos el tiempo. Y yo les voy a dar espacio, es decirles hasta la medianoche para que suban 1 o 2 problemas. ¿De acuerdo? Vaya, pues, hoy sí. Muchos se despide, pocas tiene de irse, dice. Pero bueno. Me tengo que... Ingeniero, Feliz día, jóvenes. ingeniero.